Soy Milton Berrocal y esto es... Buenas noches amigos, les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla, Drugo Ocultas y Hierofante. Allá por el 2002, cuando yo tenía 12 años, recuerdo haber encontrado un manual de captura de murciélagos hematófagos en el Perú para controlar el índice de casos de rabia bovina y humana. Ese manual me fue muy interesante debido a que mostraba datos sobre los 3 murciélagos vampiros que hay en el Perú y su distribución, así como las zonas donde hubieron casos de ataques de vampiros y murciélagos enfermos de rabia al ganado y a los seres humanos. Era una buena investigación, pero lo que más me gustó de ese libro era el cómo atrapar vampiros y murciélagos en la noche, en ciertos lugares como casas abandonadas, cuevas y árboles. Ello y los implementos necesarios para adentrarse en la noche, hizo volcarme hacia la pasión de ser zoólogo e investigador natural. Yo me imaginaba ir a una cueva en la selva, con una linterna, un casco y con una red. ¡Qué aventura más emocionante y aterradora! Es por ello que el día de hoy les presento este video sobre el monitoreo y captura de vampiros y murciélagos hematófagos. Los murciélagos son animales gregarios, por lo que establecen colonias con miles y miles de individuos. Estos duermen en el día suspendidos de una base y salen a alimentarse en la noche. Los murciélagos viven en zonas cálidas y tropicales, tanto en la selva alta o bosque de montaña, o en la selva baja o la selva amazónica proclive a inundarse, como si de un gigantesco pantano o manglar se tratase. Concretamente, los murciélagos viven en cuevas, en menor medida en árboles huecos, y en el interior de casas y construcciones abandonadas. Los murciélagos frugívoros consumen fruta. Los murciélagos nectarívoros consumen néctar y polen para poder sobrevivir. Los murciélagos insectívoros son oportunistas y consumen cualquier tipo de insectos, sea terrestres o alados. Los murciélagos carnívoros consumen ranas, lagartijas, pájaros pequeños, y también otras especies de murciélagos. Los peces también son grandes comidas para este tipo de murciélagos. Hay 3 especies de murciélago que se nutren únicamente con sangre. El vampiro común, Desmodus rotundus. El vampiro de patas peludas, Diphyla caudata. Y el vampiro de alas blancas, Diaenus youngi. Las 3 especies son originarias de América, extendiéndose desde México a Brasil, Chile y Argentina.
A diferencia de los murciélagos frugívoros, el vampiro tiene un hocico corto, cónico y carece del pliegue membranoso de piel en la nariz presente en muchas especies de murciélagos. En su lugar tiene unas almohadillas desnudas con surcos en forma de U en la punta. El vampiro común también ha desarrollado termorreceptores en su nariz, que le permite percibir la radiación infrarroja emitida por las zonas ricas en sangre en sus presas homeotermas, y que funciona de forma similar a los receptores infrarrojos de las serpientes. Generalmente tienen orejas pequeñas y una membrana caudal corta. Sus dientes delanteros están especializados en el corte y sus dientes traseros son mucho más pequeños que en otros murciélagos. Su sistema digestivo está adaptado a su dieta líquida, y su saliva contiene una glicoproteína, la draculina, que impide que la sangre de la presa coagule. El colículo inferior, la parte del cerebro del murciélago que procesa el sonido, está adaptado para localizar el sonido regular de la respiración de los animales mientras duermen y que forma su principal fuente de comida. A diferencia de los murciélagos frugívoros, el vampiro tiene un hocico corto, cónico y carece del pliegue membranoso de piel en la nariz presente en muchas especies de murciélagos. En su lugar tiene unas almohadillas desnudas con surcos en forma de U en la punta. Los vampiros solo cazan cuando está totalmente oscuro. Como los murciélagos frugívoros y a diferencia de los insectívoros y de los que se alimentan de peces, solo emiten pulsos de sonido de baja energía. El vampiro sudamericano o vampiro común, Desmodus rotundus, no es muy escrupuloso y se nutre de cualquier animal de sangre caliente, mientras que tanto el vampiro de patas peludas, Diphyla caudata, como el vampiro de alas blancas, Diaemus youngi, se nutre con la sangre de las aves y de los humanos. En estudios en laboratorio ha sido imposible alimentar al vampiro de alas blancas con sangre de ganado. Una vez que el vampiro común localiza a un huésped, como un mamífero dormido, aterriza sobre una zona desprovista de pelo, o bien cerca de su presa y se dirige a ella por tierra. Son los más ágiles en tierra de todos los murciélagos, y un estudio reciente encontró que los vampiros comunes pueden correr a velocidades de hasta 7,9 km por hora. Eligen un lugar conveniente para morder utilizando un sensor de radiación infrarroja situado en su nariz con el que localizan un área donde la sangre fluye cerca de la piel. Para alimentarse no absorben la sangre, sino que la beben a lengüetadas. Si el huésped cuenta con piel provista de pelo, el vampiro común usa sus colmillos y molares como la navaja de un barbero para afeitar los pelos. Su saliva, que inyecta en la víctima, tiene una función clave en el proceso de alimentarse de la herida. La saliva contiene varios compuestos que prolongan el desangrado, como anticoagulantes que inhiben coagulación de sangre y compuestos que previenen el estrangulamiento de los vasos sanguíneos próximos a la herida. Cada vampiro, independientemente de la especie, necesita aproximadamente 2 cucharadas de sangre cada día. Su anatomía y fisiología están adaptadas para un rápido procesamiento y digestión de la sangre para permitir al animal darse a la fuga poco después de alimentarse. La pared estomacal absorbe rápidamente el plasma sanguíneo, que es transportado en poco tiempo a los riñones, de donde pasa a la vejiga urinaria para la excreción. Un vampiro común comienza a arrojar orina 2 minutos después de la alimentación. Para levantar vuelo, el murciélago genera un impulso suplementario, poniéndose en cuclillas y arrojándose al aire. Por lo general, 2 horas después de partir, el vampiro común vuelve a su cubil y pasa el resto de la noche digiriendo su comida. El vampiro común muere si se pasa 2 días seguidos sin comida, de manera que los individuos que han encontrado una presa pueden dar un poco de sangre a los que no. Puesto que la cantidad de sangre perdida por sus mordeduras es relativamente pequeña, el daño producido a las presas es también pequeño. El mayor riesgo en sus presas a causa de estas mordeduras está asociado a su exposición a infecciones secundarias, parásitos y el contagio de enfermedades transmitidas por virus como la rabia.
La mayor incidencia de la rabia en el ganado se produce en las grandes poblaciones de vampiros de Sudamérica, donde llegó a ser un importante problema económico. Para disminuir la incidencia de este problema, se desarrolló un veneno específico para los murciélagos, y que se aplica en las partes del ganado en las que generalmente muerden los vampiros, y que ingieren al alimentarse y transmiten además al resto de la colonia, debido a sus hábitos de acicalamiento entre sus individuos. Solo los vampiros se alimentan de la sangre, incluyendo a los humanos como fuentes de alimentación. Sin embargo, los seres humanos son atacados por murciélagos no hematófagos, cuando estos murciélagos están infectados por el virus de la rabia. En sí, la mordida del murciélago no es letal pues no tiene veneno, sin embargo, estos animales pueden estar enfermos de la rabia, lo cual sí es peligroso, por lo que es necesario saber cuántos ejemplares están infectados o sanos, así como el tratar a las personas con mordeduras, y sacrificar a los ejemplares enfermos. Tenga en cuenta que la rabia es una enfermedad mortal tanto en murciélagos como en animales domésticos y humanos, por ello que es importante tratarse y dar aviso a las autoridades competentes. Ello da una idea de la amenaza de un brote de rabia en una zona geográfica en particular, una población de murciélagos enfermos de rabia. Estos ataques suceden en las zonas cálidas. En el Perú sería en la selva, tanto alta como baja, los bosques montañosos o en la selva amazónica. También ha habido ataques en zonas de la sierra, e incluso cerca de la capital, Lima. Los ataques son durante la noche, cuando las personas son atacadas generalmente mientras dormían en sus casas con aberturas para que los murciélagos entrasen en ellas, o fuera de la casa haciendo alguna actividad doméstica, aunque esto es mucho menos común. El fin de atrapar murciélagos es solo para estudios y control de la rabia silvestre, aunque muchas personas lo hacen para venderlos como mascotas, en provecho propio y conllevando a la explotación y muerte de los ejemplares. Primero es la observación, se observa para saber en dónde está la colonia de los murciélagos. Esta puede variar pero generalmente está en cuevas, o en copas de árboles o en casas y construcciones. Tras haber detectado y confirmado la presencia de murciélagos y la colonia, se procede a atrapar a unos cuantos ejemplares. Los objetos que deberán llevar son un casco con linterna, una red. Si gusta uno puede llevar alguna cámara fotográfica. Se aconseja llevar ropa que cubra todo el cuerpo, para evitar ser mordido, más aún si se trata de murciélagos hematófagos. Se debe usar redes llamadas japonesa o de niebla. Recordar que se debe tener guantes, porque se manipulará a los ejemplares capturados. Se recomienda ir y plantar en la tarde, cuando los murciélagos están descansando o ya en la noche, justo para cuando los murciélagos han salido a buscar alimento. Para ello, bastará mucho tiempo de observación para saber a qué hora se esconde el sol. Tras atrapar, recolectar a los ejemplares atrapados. Rápidamente examinar si se trata de animales hematófagos y si tienen rabia. Solo 3 tipos de vampiros existen, por lo que no será tan difícil saber si es hematófago o no. Si se trata de un animal enfermo, si uno puede, debe llevarlo al centro de salud más cercano, porque podría tratarse de un ejemplar portador de rabia. Tras examinar, dejar a los ejemplares atrapados en su colonia e irse. Tras atrapar, ya sabrás si la colonia es de vampiros o de murciélagos no hematófagos. En caso de que lo sea, dar aviso a las autoridades.